Entonces, al no haber obra nueva, el problema es que hay poca oferta y la demanda sigue siendo alta, tanto de obra nueva como también de segunda mano. Pero es que en segunda mano también estamos, que hay poca oferta. Sumamos con que las hipotecas ahora también se mira mucho más el riesgo, etcétera, y después también que hay que tener un 30% aproximadamente ahorrado para poder comprar. Claro, la gente no tiene este ahorro para poder comprar. Después lo unimos con el mercado de alquiler, que en ciertas zonas de España pues está el precio limitado. También muchos propietarios han retirado sus pisos del mercado de alquiler porque hay inseguridad jurídica. ¿Por qué cada vez hay menos vivienda? Se está construyendo porque hay una serie de regulaciones que están haciendo que los promotores no les hagan cuenta, por ejemplo, en Barcelona, construir. En otras zonas a lo mejor sí, pero estamos hablando de que hay poco suelo y que construir también cada vez es más caro. Dejando a muchos fuera del mercado inmobiliario. De media o de sueldos bajos, mínimos, etcétera. ¿Por qué? Porque necesitan un 30% para optar hipoteca ahorrado. Si no, ya no les dan la hipoteca. Tener una casa o piso en propiedad ya no está al alcance de todos.